Una jueza federal del Distrito Central de California ordenó el pasado viernes suspender temporalmente por 10 días las redadas migratorias indiscriminadas en 7 condados en ese estado, incluido Los Ángeles, llevadas a cabo por ICE, que se apoyan en perfiles basados en raza, acento, idioma, empleo o ubicación, que eso, por supuesto, viola la Cuarta Enmienda. Bueno, eso sería un cambio importante, pero vamos a preguntárselo directamente a nuestro próximo invitado. Él es experto en temas de inmigración, ustedes lo conocen. Jorge Cansino, nuestro editor principal de inmigración aquí en Televisión Univisión. Jorge, muy buenas tardes. Gusto arrancar la semana contigo. Lorraine, Borja, buenas tardes. Feliz lunes, ¿eh? A ver, ¿esto lo puede cambiar todo? ¿Es un feliz lunes para la comunidad migrante después de saber que por lo menos va a haber un poco más de cautela a la hora de realizar estas deportaciones, estas detenciones o no? Es una batalla más dentro de toda la disputa jurídica por la política migratoria del gobierno del presidente Trump. Lo que está respondiendo el gobierno a esto que el juez ha excedido su autoridad, puesto que la Corte Suprema dijo a finales del mes pasado de que los jueces no pueden interrumpir o frenar la política migratoria que ejerce el presidente Trump. Esta disputa, por lo tanto, va a continuar. Mientras tanto, están frenadas esto. Pero es importante entender algo. ¿Qué es lo que alegan los demandantes y qué es lo que la jueza escuchó? Que el gobierno, con la forma en que está operando su política migratoria, viola la Cuarta y la Quinta Enmienda. Es decir, está deteniendo personas sin una orden judicial válida y lo segundo, le está negando a las personas el derecho legítimo de tener asistencia legal para poder impugnar sus deportaciones. Eso es sagrado, eso está estipulado en la Constitución. Entonces la solución o lo que le piden a ICE, ¿no?, es que tenga como una guía más precisa basada en datos o evidencia para saber a quién arrestan o no detienen. Lamentablemente, lo hemos hablado acá, no hay guías, no hay protocolos, por eso es tan difícil entender las justificaciones del gobierno frente a los hechos que estamos viendo ante cámaras, ante fotografías, ante el testimonio de las personas grabados por teléfonos. Es decir, el gobierno está arrestando y muchas veces por las denuncias del público son detenciones basadas en perfil racial. Correcto. Y eso es sumamente peligroso. Segundo, cuando se pide al gobierno una explicación más amplia en cuanto a las órdenes de detención específicas en contra de las personas que van a detener, no existe. Como tampoco existe un detalle de las personas detenidas en centros de detención, cuáles son los cargos que enfrentan las personas detenidas. Entonces esto ciertamente puede llegar a la Corte Suprema, ¿no? Yo creo que sí va a llegar a la Corte Suprema. Yo creo que la apelación que el gobierno ya prometió hacer va a ser desestimada por la Corte de Apelaciones, pero este caso va a continuar. Vamos a llegar nuevamente a la Corte Suprema para que por fin la Corte Suprema no decida sobre la autoridad de los jueces, sino sobre la legalidad de las políticas implementadas por el gobierno. Y fíjate que representantes de ambos lados, tanto republicanos como demócratas, estuvieron este fin de semana, finalmente consiguieron acceso al Alligator Alcatraz y todos dicen lo mismo, tanto republicanos, porque María Elvira, republicana, también decía lo mismo, ¿no? Denunciaban las condiciones de hacinamiento en los que estaban y aparte algo que dijo Maxwell que me llamó mucho la atención es que todos eran latinos. Dijo que todos los que estaban en el Alligator Alcatraz eran hispanos. Y el 25-28% de las personas detenidas de entre 7.000 y 9.000, entre 700 y 900 personas no tienen antecedentes criminales. Eso lo vuelve más riesgoso lo que está haciendo el gobierno. Y ahí está, con eso se puede medir un poco cómo está reflejada la última encuesta de Gallup, que el presidente del 55% de respaldo a su promesa migratoria en cuanto a inmigración ha bajado al 30%. Y la principal causa de una opinión contraria es la violación al debido proceso. Eso es clave, eso es sagrado para todos los estadounidenses y todas las personas que viven dentro de Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema porque, como te decía, hay tantos temas que tenemos que tratar contigo que no queremos dejar ninguno por fuera. A ver, algo novedoso también. USCIS va a comenzar a revisar casos que están cerrados administrativamente. Lo que dicen puede poner en riesgo de deportación a miles de personas que tenían peticiones de asilo pero que no habían recibido un alivio migratorio. Mi pregunta es, ¿por qué USCIS se está metiendo ahora en estos casos que parecía por muchos años congelados? Aquí hay que darle un poco más de contexto a esto, porque los casos administrativos solo una corte puede cerrar un caso, no el Servicio de Inmigración. Lo que tiene el Servicio de Inmigración son millones de casos acumulados que están dormidos administrativamente. Me explico. En diciembre había 9.2 millones de casos acumulados.
el año pasado, en el segundo cuarto, es decir, en octubre, antes de octubre, 9.2 millones. En diciembre y a marzo de este año subió a 11.3 millones, hay un incremento de 23%. Dentro de esa cantidad enorme de casos hay 1.5 millones de casos de asilo que llevan mucho tiempo. Yo conozco en lo personal muchos amigos que tengo venezolanos, por ejemplo, que llevan 8 o 10 años esperando la resolución de sus casos de asilo. Y mientras tanto, ¿de qué viven? Nadie, porque tienen un permiso de trabajo por razones humanitarias que se va renovando. El problema es que esos casos que de alguna manera se durmieron administrativamente, pero sin una explicación clara, resulta que ahora el gobierno dice que va a entrar a revisión, pero tiene la autoridad, además de desestimar esos casos, es decir, convertirlos de afirmativo a defensivos y mandarlos a una corte de inmigración. Y los jueces de la Corte de Inmigración, por instrucciones de este gobierno, tienen la autoridad o la discreción de no hacer juicios por ese caso y desestimarlo, porque puedan considerar que los argumentos de hace 10 o 15 años ya no tienen peso hoy en día. O sea, que es un arma, es un arma de doble filo, porque para la gente que tiene 10 años con un caso que sí va a ser aprobado esperando, puede ser que esto agilice y se acabe esa espera, pero para otras personas... Y se acabe su tiempo de permanencia legal. Hay gente que lleve 20 años aquí, ¿no? En el país. Los abogados que hemos conversado esta mañana están diciendo que esas personas que consideren que sus casos puedan verse afectados, buscar consejo legal, revisar expedientes para ver si existen otras opciones legales para seguir luchando por derechos de permanencia. Pero son muchos casos. Wow. Y que esto se suma a la totalidad de casos que son el objetivo de deportación de este gobierno. Bueno, Jorge Cancino, gracias por toda esta información, siempre discutiendo estos temas tan importantes para nuestra comunidad. Ciertamente vamos a estar atentos, ¿no?, a cómo se desarrolla especialmente este caso en California con esta demanda. ¿No teníamos tiempo para una más? Sí, yo me gustaría hacerte una más porque hay algo que también ha cambiado mucho y que muchas de las personas he visto en redes que tienen muchas dudas, que es lo del número de ITIN. Ahora resulta que por un acuerdo de ICE, todos estos inmigrantes que llevaban años presentando su declaración fiscal a través de ese número de ITIN, que como ustedes saben es como un Social Security, pero para personas que no tienen documentos, pero que definitivamente están contribuyendo con la economía estadounidense y están justificando y declarando todos sus gastos. Ahora parece ser que es un arma de doble filo porque inmigración puede ir tras esas personas que tienen número de ITIN. Cuéntanos. No solo afectaría el futuro de las personas, sino la economía de Estados Unidos. En 2022, la base de datos del IRS indican que se pagaron, los inmigrantes con ITIN o indocumentados pagaron más de 92 mil millones de dólares a las arcas del país. Ahora, esa información sí la pueden usar, por eso se convierte en un arma de doble filo. Pero lo que dice la ley es que la información obtenida bajo un propósito no puede ser utilizada bajo un propósito diferente. Ahí hay una clara violación, por eso hay demandas en contra de esto. Pero el Servicio de Inmigración, ya lo sabemos, está utilizando miles de justificaciones y argumentos y reinterpretaciones de reglamentos para ir a por los inmigrantes indocumentados y cumplir la cuota del presidente. Pero, acordarse, la encuesta Gallup dice que ese nivel de aprobación del presidente ha bajado a un 30%. Por lo tanto, si los asesores políticos del presidente no le golpean la puerta a la oficina oval y le dicen, presidente, tenemos un problema y el otro año hay elecciones de medio término. Entonces, la recomendación todavía para el inmigrante sin documentos es que presente su declaración de ITIN, que no tenga miedo. Por ley, porque si el día de mañana se abre una posibilidad de beneficio migratorio, principal requisito, pagar impuestos. Por eso es un arma muy conflictiva y de más que de doble filo. Como decía Lorraine también, una situación muy compleja. difícil, muy complicada. Sí, compleja. Gracias, Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Televisión Univisión. No, a ti por acompañarnos siempre. Muchas gracias. Gracias.